Natush Bush nació en Riberalta el 23 de mayo de 1933 en Santa Cruz de la Sierra y murió el 23 de noviembre de 1994. Fue militar boliviano, presidente de facto de 1979. Entre febrero de 1974 y julio de 1978 fue ministro de Agricultura, Ganadería y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en el gobierno del general Hugo Banzer Suárez y presidente del Banco Agrícola. Ocupó esos cargos durante 4 años y 5 meses. Es uno de los ministros de Estado de gestión más larga en la historia de Bolivia. El 1 de noviembre de 1979, con 46 años y el rango de coronel, ejecutó un cruento golpe de Estado contra el presidente civil Walter Guevara Arce, que había asumido interinamente la presidencia 3 meses antes. Bush fue el régimen más cruento de la historia de Bolivia. A pesar del terror que instaló en las calles, hubo masivas protestas del pueblo en toda Bolivia. El golpe de Estado del coronel Alberto Natush Bush se produjo el 1 de noviembre de 1979. Con la ayuda de los regimientos Tarapacá e Ingavi que invadieron la ciudad de La Paz. Eran las 2:30 am en la víspera de la celebración de Todos Santos, en memoria a los difuntos. El golpe fue anunciado a través de un comunicado emitido por las radioemisoras del país, Radio Yimani y la televisión estatal. La denominaron la Masacre de Todos Santos. La madrugada del 1 de noviembre de 1979, columnas de tanques, carros de asalto y tropas motorizadas tomaron control de la Plaza Murillo por órdenes del coronel Alberto Natush Bush, con apoyo de Guillermo Bedregal y el ala más reaccionaria del MNR contra el gobierno de Walter Guevara Arce. Los militares justificaron el golpe de Estado argumentando que el presidente provisional intentaba prorrogarse en el poder. El miedo de los militares a un juicio al dictador Hugo Banzer Suárez por sus atrocidades y el avance del movimiento popular y la izquierda con la UDP impulsaron la asonada. Ni siquiera la histórica presencia de la OEA en Bolivia, que sesionaba esos días reconociendo la demanda marítima boliviana, desanimó a los militares golpistas que arremetieron ferozmente a fuego de bala y cañón contra la población civil desarmada. Población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. El pueblo, cansado de las injusticias de la dictadura de Banzer y otras, resistió aguerridamente el golpe de Estado. Mientras la Central Obrera Boliviana decretaba un paro nacional indefinido en la Plaza San Francisco y las principales avenidas paceñas se levantaban barricadas con adoquines contra el avance de los tanques. En días posteriores, la resistencia en las zonas populares como Munaipata, Cementerio General, Villa Victoria, Villa Fátima y El Alto fue creciendo hasta poner en jaque a los golpistas. Los centros mineros y sectores populares de Cochabamba se sumaron. Un pueblo valientemente que una vez más resistió la bota militar con piedras y palos. 2 semanas de resistencia obligaron al golpista Natush Bush a renunciar, dejando un saldo de alrededor de 200 muertos y medio millar de heridos en lo que se conoció como la Masacre de Todos Santos. El gobierno no duró sino 15 días y fue derrotado por la acción conjunta de toda la población. El golpe de Estado del coronel Alberto Natush Bush tuvo distintas repercusiones en toda Bolivia. Una parte minoritaria de la población apoyaba al mandatario por su conciudadano o por lograr beneficios propios para el desarrollo de su departamento o región, pero una mayoría se oponía a la acción por la manera en cómo había llegado al poder, desatando una violencia extrema sobre la población.
Los bolivianos estaban divididos y se creía que podía estallar una guerra civil a causa de la crisis política que vivía Bolivia. La Paz, 1929-2018. Militar y político boliviano que fue presidente de Bolivia entre 1980 y 1981. García Meza cursó sus estudios secundarios en un colegio de los hermanos Lasalle. En 1947 ingresó a la Academia Militar en el arma de caballería. Una vez graduado, García Meza se convirtió en militar de carrera y ocupó diversos destinos. En 1976 asumió el destino de comandante del colegio militar y en 1979, tras el golpe del coronel Natush Bush, ocupó el cargo de comandante general del ejército. Desde febrero de 1986 pesaron sobre él los cargos de asesinato, persecuciones, narcotráfico, violación de la Constitución Política del Estado y de los derechos humanos, así como otros delitos cometidos durante su mandato. Prófugo de la justicia desde el verano de 1989, fue buscado intensamente por las autoridades bolivianas y condenado a 30 años de prisión en 1933. Finalmente, y gracias a una denuncia, el 11 de marzo de 1994 fue detenido en su domicilio, cerca del aeropuerto de Cojangas, en Sao Paulo. Entre el año de 1980 a 1981 tuvo lugar el gobierno de García Meza, considerado como uno de los más sombríos de la historia reciente, desconocedor de los derechos y libertades civiles. Arrasó en corto tiempo con la vida de cientos de ciudadanos bolivianos. La mañana del 15 de enero de 1981 amaneció con mucho frío en la ciudad de La Paz. Y ya para la tarde de aquel siniestro día, estaban todos convocados. En este sentido, hablamos de los miembros de la Dirección Nacional del MIR, a una reunión que se realizaría en un apartamento ubicado en la calle Harrington del tranquilo barrio de la zona de Sopocachi, específicamente en el número 730. La casa le pertenecía a un alto funcionario de la embajada francesa, quien sabía perfectamente quiénes eran ellos y qué es lo que hacían. Esta reunión tenía como propósito analizar y evaluar las medidas económicas que días antes habían lanzado el gobierno de facto. Eran 13 dirigentes del MIR los que fueron convocados a esta reunión. Sin embargo, solo se presentaron 10 de ellos: Ramiro Velasco, Enrique Suárez, Jorge Reyes, Ricardo Navarro, Artemio Camargo, Arcil Menacho, Gonzalo Garrón, Jorge Valdivieso, Gregorio Andrade y Gloria Ardaya fueron aquellos que estuvieron presentes. Los 9 dirigentes miristas empezaron a concretar las decisiones que habían tomado. Sin embargo, antes de llegar al final de la reunión, de repente escucharon el ruido y el frenazo de 2 jeeps Toyota, y rápidamente reaccionaron asomándose por la ventana. Observaron a 3 grupos de paramilitares armados, trepando las rejas de la casa. Tomaron por asalto el departamento aproximadamente a las 17 horas. Estos agentes eran miembros de las Fuerzas Armadas, enviadas por Luis García Meza y Luis Arce Gómez, para asesinar a todos los que estuviesen presentes en esa reunión. Los jóvenes dirigentes se dispersaron de la habitación en donde estaban, pero Gloria Ardaya
tuvo el instinto de que se encontraban en un gran peligro. Entonces tomó su cartera y se metió bajo la cama. Los agentes militares subieron al tercer piso y, como no pudieron derribar la puerta, rompieron una ventana que estaba cerca. Uno de ellos entró y abrió la puerta a los demás. Cuando los paramilitares ya estaban dentro, preguntaron a los jóvenes dirigentes cuáles eran sus nombres, pero ellos dieron sus identidades falsas. Es ahí cuando empezó el fatal ametrallamiento a los miembros de la Dirección Nacional del MIR. Gonzalo Barrón huyó desesperado a la terraza y gritó pidiendo auxilio. Pero los paramilitares lo trajeron de vuelta al tercer piso y ahí lo mataron. Algunos dirigentes murieron al instante por los balazos que les fueron propinados. Otros fueron disparados minutos más tarde. Gloria Ardaya, quien se encontraba escondida bajo la mesa, escuchó las ráfagas de ametralladora durante algunos minutos. El piso de la habitación donde estaba ella tembló en gran manera. Se sintió el humo y el olor a pólvora. Luego de cumplir su objetivo, los paramilitares arrinconaron en la habitación los cuerpos sin vida de los dirigentes. Pusieron el cuerpo de Artemio Camargo al pie de la cama, evitando que Gloria Ardaya sea descubierta en su escondite. Gloria vio que su compañero botaba espuma por la boca y además escuchó los quejidos de alguno de sus compañeros, quienes al parecer morían en ese instante. Luego de 4 a 5 horas de la masacre, los paramilitares escucharon que algo se movía bajo la cama. Entonces se acercaron y encontraron el cuerpo de Gloria Ardaya temblando y semi-inconsciente. La sacaron deprisa, amarraron sus manos y vendaron su boca. La llevaron a otro recinto del Ministerio de Educación, que en ese entonces estaba ubicado en la calle Hermanos Manchego. Gloria pasó un infierno de golpes, torturas, amenazas de muerte e interrogatorios. Actualmente, la calle Harrington es denominada Mártires de la Democracia. Celso Torrillo Villa nació en Padilla, Chuquisaca, el 3 de junio de 1933 y murió en La Paz el 23 de abril de 1999 a sus 65 años. Fue un militar boliviano que fungió como presidente de facto de Bolivia entre 1981 y 1982. Se graduó en el Colegio Militar del Ejército, fue comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Colegio Militar del Ejército, ministro del Interior del dictador Luis García Meza, comandante del Ejército y miembro de la Junta de Comandantes que gobernó al país por un mes. El 4 de septiembre de 1981, cuando contaba con 48 años de edad, fue nombrado por las Fuerzas Armadas presidente de facto de la República, cargo que ocupó hasta el 19 de julio de 1982. La acción más importante de este breve gobierno fue la flotación del peso boliviano, que dio comienzo al proceso de hiperinflación. Otro paso que no satisfizo al criterio público fue el adoptado para calmar de alguna manera el descontento militar, anunciando la convocatoria a una asamblea constituyente por el primer semestre de 1983. Estos y otros desaciertos dieron lugar a que la guarnición de La Paz, en primer lugar, demandara el relevo del presidente, pidiendo al que luego le adhirieran otras guarniciones militares. Este movimiento, aunque no atacado
le impulsó a disponer del restablecimiento de las libertades políticas y sindicales, autorizar el retorno de cientos de exiliados y finalmente suspender el toque de queda, implantando en el periodo del narcodictador Luis García Meza. El 21 de julio de 1982, Celso Torrelio fue sustituido por las Fuerzas Armadas, quienes impusieron otro militar, Guido Vildoso Calderón. Guido Hernán Vildoso Calderón nació en Cochabamba el 5 de abril de 1937. Es un militar y político boliviano, expresidente del facto de la República de Bolivia, conocido por ser el protagonista que le dio éxito a la democracia boliviana y emblema de la paz y soberanía nacional. Se graduó en el Colegio Militar de Ejército, fue profesor en el Colegio Militar. Por decisión de la Junta de las Fuerzas Armadas, fue designado presidente de la República cuando tenía 45 años. Entregó el mando al presidente constitucional electo Hernán Siles Zuazo. Tras dejar la presidencia, se retiró a la vida privada. Goza de excelente estado de salud, es muy respetado y reconocido por el pueblo boliviano. Transición a la democracia. Su nombramiento como presidente de la República, impuesto por la mayoría de los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, terminó por cerrar un ciclo dictatorial, cierre que dio como resultado positivo el retorno a la democracia. Se le ordenó que como plazo límite de 365 días transformara la nación en un estado democrático. Este tuvo éxito total, ya que sin el derramamiento de sangre logró que se diera vigencia al Congreso de 1982, entregando el mando presidencial a Hernán Siles Zuazo, iniciando así la transición a una nueva etapa democrática de la República. Presidencia de Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez, procedente de una familia de origen alemán, nació el 10 de mayo de 1926 en Santa Cruz de la Sierra, militar y político boliviano que fue presidente de la República en 2 ocasiones, de 1971 a 1978 tras un golpe de Estado y de 1997 a 2001 después de vencer en los comicios presidenciales. Golpe de Estado contra Juan José Torres. El gobierno del general Juan José Torres contaba con el apoyo de un amplio movimiento popular y una parte del ejército, pero sectores bolivianos estaban en contra de su proyecto. Aprovechando esta situación, Hugo Banzer Suárez, el movimiento nacionalista revolucionario MNR, liderado por Víctor Paz Estenssoro, y la Falange Socialista Revolucionaria FSB de Mario Gutiérrez, prepararon un golpe de Estado contra el gobierno que se llevó a cabo el 21 de agosto de 1971. Tras el éxito del derrocamiento, Hugo Banzer se proclamó presidente de la República el 24 de agosto de 1971. Primer gobierno, 1971 a 1978. Hasta finales de 1972 su gobierno contó con el apoyo del movimiento nacionalista revolucionario, pero las crecientes diferencias con Víctor Paz Estenssoro le llevaron a romper el pacto y a ordenar el exilio del jefe del MNR. Este fue el comienzo de un régimen estrictamente militar y represivo que ilegalizó los partidos de izquierda. Suspendió la Central Obrera Boliviana y clausuró las universidades. Pese a las presiones internacionales, Banzer se mantendría en el poder durante un periodo de 7 años hasta que fue derrocado en 1978. Los primeros meses de gobierno tuvieron como principal objetivo eliminar de la escena pública a la oposición política,
con la habitual secuela de presos exiliados políticos. Las universidades, que eran un importante foco de oposición al nuevo régimen, fueron clausuradas durante 1971 y 1972. Además, se creó el Consejo Nacional de Educación Superior, que se encargó de eliminar la autonomía universitaria y prohibir las actividades políticas en los recintos académicos. El asesinato del coronel Andrés Selig, primer ministro del Interior de su régimen, el exilio de Paz Estenssoro, los dos intentos de golpe de Estado y el creciente deterioro del FPN llevaron a Banzer a suprimir los partidos y toda actividad política, principalmente de las masas de izquierda. Así, en noviembre de 1974, el régimen se convirtió en una dictadura con respaldo de las Fuerzas Armadas, sin la presión de los grupos civiles representados por los partidos que lo habían apoyado durante los años anteriores. El régimen de Banzer se propuso gobernar hasta 1980 para posteriormente convocar elecciones. Augusto Pinochet y Hugo Banzer en 1975. Su gobierno derechista acercó a Banzer a otras dictaduras de la región, en especial la brasileña, limitado marco exterior que no contribuyó a aliviar su aislamiento. Incluso las relaciones con Chile, que se habían reanudado el 8 de febrero de 1975, tras 13 años de ruptura con motivo de la visita del general Augusto Pinochet, con quien Banzer intercambió en la localidad fronteriza de Charaña un afectuoso abrazo, y que dieron lugar a la participación de Bolivia en la tenebrosa Operación Cóndor. Volvieron a quebrarse el 17 de marzo de 1978. Durante el régimen del general Hugo Banzer tuvo lugar una etapa de bonanza económica. A ello contribuyeron de manera decisiva los favorables precios de las principales materias primas de exportación y el fácil acceso a los créditos en el mercado internacional. De forma general, el gobierno de Banzer marcó una etapa de inusual estabilidad que hizo posible un crecimiento sostenido de la economía boliviana y un aumento en el nivel de vida del conjunto de la población. Pese a ello, un nuevo paquete de medidas económicas que se quiso introducir en 1974 generó protestas populares. Los acontecimientos más serios se vivieron en el Valle de Cochabamba. El ejército movilizó numerosos efectivos y tanques para controlar la situación y reprimir a los manifestantes. Desde la perspectiva de la explotación de los recursos naturales, este gobierno puede ser considerado como la era del gas. La producción boliviana de gas natural creció considerablemente. En 1972 se terminó de construir el gasoducto que une los yacimientos con Buenos Aires, y el 29 de abril, bajo el gobierno de Banzer, se iniciaron las exportaciones. Los ingresos derivados de la venta del gas a la Argentina llevaron al gobierno a iniciar negociaciones con Brasil, un consumidor potencial mucho más importante que el vecino del sur, pero el proyecto se vio frustrado por la gran oposición interna que generó en diversos sectores del país. Los grupos de izquierda nacional acusaron a Banzer de entregar las riquezas del país, argumentando que el gas boliviano debería integrarse en el desarrollo interno. Segundo gobierno de Hugo Banzer, 1997 a 2001. Hugo Banzer fue desocado por otro golpe militar y posteriormente fundó un partido político, la Alianza Democrática Nacionalista, ADN, por el cual fue candidato a la presidencia en 1980, 1989 y 1993, pero solo consiguió ser electo en 1997. Tras el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 1993 a 1997, Banzer se presentó una vez más a las elecciones, ganándolas y alcanzando así en 1997 la presidencia por la vía constitucional. En su segundo periodo como presidente, Hugo Banzer trató de igualarse de su antecesor y no dio continuidad a algunas políticas. Entre las características de este popular político fue que logró consagrarse por voto popular como presidente constitucional. Tuvo alianzas con NFR, CONDEPA, MIR, UCS y tuvo 2/3 en el Parlamento. No tuvo un programa de gobierno hasta noviembre de 1997. Pilares de su gobierno. Su gobierno estuvo caracterizado por tener 4 pilares fundamentales: oportunidad, equidad, institucionalidad y dignidad. En oportunidad, se basó en el crecimiento económico y generación de riqueza. En la equidad, su máximo potencial fue la lucha contra la pobreza. En la institucionalidad, se hablaron de instituciones democráticas, un sistema judicial, descentralización administrativa, sistema político y lucha contra la corrupción. En la dignidad,
se basó en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de la coca. Erradicación de las plantaciones de coca. Su principal medida de gobierno fue la erradicación de las plantaciones de hoja de coca sobrantes con apoyo del gobierno de Estados Unidos, lo que ocasionó grandes movilizaciones, bloqueos de rutas, marchas, donde entonces el diputado Evo Morales Ayma lideraba los sindicatos productores de hoja de coca. En su gestión tuvo el nivel más alto de erradicación de coca de la historia, con más de 25.000 hectáreas eliminadas. Recesión económica. Hubo un mayor crecimiento de población, más que de la economía. Esto provocó la reducción de las exportaciones por la crisis asiática, brasileña, argentina y la permanente depresión de los precios de las materias primas que afectó a los minerales y a la soya. El gobierno buscó sin éxito aplicar medidas de reactivación. 3 intentos no lograron revertir una situación que no fue reconocida hasta comienzos del 2000. Aunque el gobierno de Hugo Banzer se oponía a las privatizaciones, este lo hizo en el sector minero y petrolero. Privatización del agua. El detonante del gobierno de Hugo Banzer en su segundo mandato fue la privatización del abastecimiento de agua potable municipal. La multinacional Bechtel firmó un contrato para privatizar el servicio del suministro de agua en la ciudad de Cochabamba, Aguas del Tunari. Hubo quejas por el aumento de las tarifas del agua incluso hasta al 50%. Se declaró la ley marcial. La ley marcial es un estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias, por medio del cual se otorgan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas o la policía en cuanto a la administración y jurisdicción y resguardo del orden público. En medio del colapso de la economía nacional, se rescindió el contrato. También se publicó y se autorizó la Ley 2029, Aguas del Tunari, el monopolio sobre todos los recursos hídricos. La presente ley tiene por objeto establecer las normas que regulan la prestación y utilización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en el marco constitucional que los rige. El 8 de abril del año 2000 se decretó estado de sitio, con el objetivo de detener la oleada de protestas sociales contra la privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cochabamba en la llamada Guerra del Agua, que luego se vio reforzada por protestas en el altiplano, lideradas por el dirigente indígena Felipe Quispe el Maicu. El segundo gobierno de Hugo Banzer se orientó por las determinaciones de los Estados Unidos para el continente, empeñándose sobre todo en la erradicación de la coca. Esta política fracasó y dejó un grave problema en sus sucesores. Durante el mandato de Hugo Banzer se hizo público que sufría de cáncer, lo que lo obligó a dimitir a la presidencia de la República por motivos de salud en 2001, dejando el cargo a su vicepresidente Jorge Tuto Quiroga. En los primeros días del mes de julio del 2001, Banzer ingresó en el Hospital Walter Reed de Washington, con un diagnóstico de cáncer en el pulmón izquierdo y metástasis en el hígado. Regresó unos días a Bolivia para presenciar el 6 de agosto y presentar su renuncia voluntaria a la presidencia del país. Víctima de cáncer, renunció al mandato y murió en 2002. Mi consuelo es que he servido a la nación hasta el último aliento. Esa fue una de las frases icónicas del general Hugo Banzer Suárez.